Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una sección más de noticias. Yo soy Ricardo Ríos Contreras y te doy la más cordial bienvenida a mi canal Ricardo TV y a partir de estos momentos también tu canal. Hoy vamos a hablar de la rueda de prensa que diera el titular de la Secretaría del Estado de Durango, el doctor Guillermo Adame Calderón, sobre el combate a los aviadores. Después de haber visitado 5,000 escuelas, después de haberle pedido a los directores que firmaran por toda su plantilla, por toda la nómina que reciben y decir quién no estaba ahí, y después de haber citado a 547 personas, este es el resultado. Vamos a analizarlo punto por punto, al igual que las entrevistas que diera al final de la rueda de prensa, que algunas fueron francamente muy interesantes. Iniciamos. De estas 547 personas que se les pasó el cheque, a su pago a cheque, 349 son del resto del estado, 198 son revisadas en la laguna. Muy bien, entonces 198 son de la laguna y el restante son del estado de Durango. Y vamos con el primer hallazgo. De entrada se encontraron 50 personas que era un problema interno de la Secretaría. Eran 50 personas que tenían interinatos o permisos y que estos no se habían aplicado debidamente en nómina. De estos 50 interinatos ya se dio la instrucción al área de recursos humanos para que estas personas sean retiradas de la nómina. Se entiende, según lo que está diciendo aquí el secretario de Educación, es que estaban cubriendo estas 31 personas, pues interinato, se terminó el interinato y pues ahí de todas maneras seguían apareciendo, lo cual ya de entrada demuestra que hay una mala organización ahí en la Secretaría. Hay muchas áreas de oportunidad que tendrán que ser atacadas a la brevedad para que este tipo de circunstancias no se estén repitiendo. Tenemos 31 personas, pues que ¿qué creen? No se han presentado por su cheque en 2 quincenas. No sabemos quiénes son. No las conocemos, no han querido venir a cobrar, ni a recoger su cheque, ni a hacer ninguna aclaración respectiva. Sospechamos que son personas aviadores, a ellos sí les puedo llamar así, que han estado cobrando durante un tiempo y que hoy que se les pide venir a dar la cara, pues ya no pudieron estar, o bien alguien en algún momento los pudo haber dado de alta con sus papeles sin que ellos estuvieran siquiera enterados. Como el medio electrónico permite cobrar con la tarjeta, pues estas 31 personas ya no se presentaron a estas oficinas, serán dados de baja de manera inmediata y se procederá también a hacer una denuncia penal en la Fiscalía Anticorrupción. 31 personas no se han reportado a pesar de que se les canceló el pago electrónico y ahora el cheque, pues habría que acudir por él. Claro, responder las preguntas que le iban a hacer, de dónde estás, con quién trabajas, cuál es tu horario. Y resulta que estas 31 personas no han pues ido por su cheque en 2 quincenas, lo cual sí es extraño porque pues por poquito que te llegue, pues tú vas y cobras lo que ya te ganaste por el trabajo que desempeñaste. Ahora, esto nos lleva a otra reflexión. Hay 31 personas que no han ido por su cheque, pero que se les estaba pagando vía nómina. Y entonces, pues alguien tuvo que firmar, porque ya lo vas a ver ahora que nos cambien de banco y nos entreguen la tarjeta electrónica o para que tú te hagan tus depósitos, la empresa, que en este caso es la Secretaría de Educación, tienes que firmar. Si no firmas, no te dan tu plástico. Luego entonces hay personas inmiscuidas en este rollo, en este asunto, y ojalá que sí se pueda presentar esta denuncia y que se ahonde, que se profundice para que se llegue al fondo de esta situación, y si es uno, pues se le castigue, o si son 2, o si son 3, o si son 10, y si son de mandos medios, mandos bajos o altos mandos, pues también se corrija esta situación a la brevedad. Amigos de Ricardo TV, les solicito de favor que se suscriban a YouTube. Aquí abajo está el botón de suscribirse. Hazlo y dale me gusta, dale like a cada video porque eso ayuda a que YouTube lo distribuya en más lados. Sígueme en Facebook, Ricardo TV, Ricardo Ríos. Sígueme también en Twitter, Ricardo TV. Luego encontramos 17 personas ubicadas en la casa del jubilado.
De ellas vamos a revisar si hay algún convenio, si hay alguna tipo de acuerdo que nosotros desconozcamos, ya que la Secretaría de Educación, en el momento en que jubila a la gente, ya no tiene responsabilidad laboral con ellos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, estas 17 personas no deberían de estar ya dando servicios en la casa del jubilado, mas sin embargo es un hallazgo que necesitamos revisar también con prudencia y ver la situación laboral de estas 17 personas. De acuerdo a lo que yo le entendí al titular de la Secretaría de Educación, es que hay 17 personas trabajando en la casa del jubilado de la sección 44. Es decir, no son jubilados, me supongo yo que están ahí comisionados y pues desempeñando alguna función. Ahora él manifiesta que la relación laboral entre la Secretaría y los jubilados pues ya se culmina con la jubilación, entonces dice que no deberían de estar trabajando ahí. Yo, en cuanto me enteré, le marqué al profesor Alfredo Almeida, quien es el director de esta institución, que hace muchas actividades y le da mucho beneplácito a quienes están ahí, para que nos diera su versión, a ver en qué condición están estas personas laborando y desempeñando sus funciones con los compañeros jubilados de la sección 44. Vamos a ver si posteriormente me regresa la llamada ya que esté desocupado y que nos dé su versión de este asunto, aunque también dice el secretario que lo van a investigar, pues me parece bien, porque si no deben de estar ahí, pues que se les integre a otro lugar, por supuesto. Luego, 42 personas sí justificaron su permanencia plenamente, son personas que nos dieron datos, detalles, quiénes son sus jefes, sus horarios de trabajo, dónde estaban, y que por alguna razón el plantilleo no las localizó. Probablemente sea alguna escuela que a lo mejor el plantilleo no llegó, o algunas partes donde los directores no pusieron por error o equivocación a estas personas en el plantilleo, pero ya nos justificaron plenamente su permanencia en la Secretaría. Esto ya lo habíamos comentado también. Va a haber personas que sí justifiquen, obviamente, que estén laborando y trabajando y cobrando en la Secretaría de Educación. ¿Por qué? Pues por N cantidad de situaciones, ¿no? Se cambiaron, no los dieron de baja, porque el plantilleo o replantilleo no llegó a la institución donde estabas. En fin, pues son 42 que sí comprobaron al 100% que están laborando. 8 más están actualmente en juicio laboral. 2, el juzgado laboral nos está obligando a reinstalarlos, se va a proceder a su reinstalación, y 6 personas más van a ser dados de baja en los siguientes días por excesos de faltas. Personas que faltan y faltan y faltan, y comúnmente en la Secretaría se creía que no pasaba nada, pues ya vemos que al igual que en todos los órganos laborales o en cualquier trabajo, hay obligaciones, pero también hay derechos, pero también hay responsabilidades. Y estas 6 personas serán dadas de baja por exceso de faltas. Fíjense aquí qué interesante. Hay 8 juicios laborales llevándose a cabo en este momento. 2 de ellos ganaron y los tienen que reinstalar y restituirles pues sueldos caídos y demás cosas, ¿no? Y 6 serán dados de baja por exceso de faltas, lo cual me parece bien, pues si estás trabajando y no vas, si te pagan por trabajar y no vas a trabajar, pues lógico es que te sancionen. Y finalmente, si sigues reincidiendo, pues te den de baja. Tenemos un solo caso de una persona fallecida que al fallecer sus parientes cobraron un aguinaldo y 2 quincenas más. Con ellos estamos en pláticas porque estos montos no les correspondía cobrar, pero nosotros no les hemos pagado todavía su seguro de vida. Entonces vamos a buscar hacer un acuerdo para descontarles lo que ellos cobraron que no correspondía y poderles pagar el resto y cerrar este asunto. Bueno, aquí queda de manifiesto otra vez pues el mal funcionamiento que se da ahí en la Secretaría, o no sé si llamarlo mal funcionamiento, sino que funcionan a distintos tiempos, ¿no? Así como el sindicato luego parece que funciona en cámara lenta, pues parece que lo mismo ocurre aquí en la Secretaría. Dice que es un aguinaldo y 2 quincenas. Pues no es tantísimo dinero, por un lado, y por el otro, recordemos
que la Secretaría le adeuda a los trabajadores de la educación de la sección 44 2,000 millones de pesos. Es por ello que pues van a negociar con ellos. Tendrán primero que pagarles el seguro de vida y entonces ya descontarles el dinero que les basta y les sobra para pagar esa quincena y el aguinaldo, por supuesto. Hay 2 personas más, aviadores totalmente, están y los localizamos viviendo en Estados Unidos y aún así estaban cobrando. Todavía uno de ellos tuvo, pues no sé cómo llamarle, ustedes califíquenlo, se comunicó aquí a la Secretaría diciendo que podía venir en una semana a firmar y poder regresarse otra vez. Entonces estas 2 personas serán dadas de baja inmediatamente y también se les iniciará proceso en la Fiscalía Anticorrupción buscando pues que resarzan el daño que estuvieron cobrando estos emolumentos sin tener derecho a ellos. Ahí la respuesta al secretario de Educación es desfachatez y cinismo. Es lo que tienen. Están trabajando en Estados Unidos, en otro país, y además están cobrando. Y volvemos a lo mismo. Hay quien lo está cobijando, hay quien los está cobijando. No sé si un director, un jefe de sector, un supervisor, mandos medios de la secretaría, el sindicato, alguien los protege que pueden hacer esto, cobrar y no estar ni siquiera en el país. Entonces, la investigación debe de hacerse más a fondo y dar con todos los involucrados en este asunto. Encontramos también una persona que ha estado presentando incapacidad tras incapacidad, ya no tiene derecho a ella, las incapacidades también tienen un límite. De esta persona se le va a ayudar para que pueda lograr, no está aquí el abogado, pero creo que el término es una incapacidad. Total y permanente. No, tiene un nombre, finalmente ella donde debe de estar es en el ISSSTE. Y ahí es donde tiene que seguirle pagando. La Secretaría ya no tiene obligación de tenerla aquí porque ya excedió el número de incapacidades a lo que le da derecho la ley. Antes los trabajadores de la educación teníamos un concepto muy benéfico que se llamaba incapacidad total y permanente. Esta prestación se perdió. Fue sustituida por algo parecido que se llama enfermedad incapacitante e irreversible. Esto quiere decir que el sindicato, el CENTE, sección 44, debe de estar apoyando a este compañero o compañera, presentar todos los documentos, auxiliarle en el camino para que le den esta EII. Y de tal suerte que pues no tenga problemas y le sigan pagando como le deben de pagar y no tenga mayor problema. Entonces, pues a ponerse las pilas, mis chavos esos del CENTE. Sí me llamó la atención. Es una persona que se presenta a trabajar y le decimos, ¿y tú dónde trabajas? No, dice, pues es que yo, pues donde estaba, ya se acabó el turno vespertino y pues yo no tengo turno. Pues sí, todo este tiempo, ¿dónde estuvo? No, pues es que pues la escuela donde yo estaba ya no tiene turno, pero pues yo trabajo de 2 a 8 como siempre. Entonces, pues igual va a ser dado de baja esta misma persona por lo mismo. Bueno, pues hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Se desapareció el turno y pues ya no se ubicó en ningún lado, porque pues según esto él ahí estaba, aunque el turno ya no estaba en esa institución. Entonces, pues bueno, pues definitivamente tú sabes cuando estás como trabajador, cuando estás haciendo mal, y si te cachan, bueno, pues es tu responsabilidad, obviamente. 7 personas que sí se presentaron a cobrar, pero no justificaron su permanencia. Es decir, los datos que nos aportaron no son verídicos, no sabían ni siquiera la categoría que eran, alguno de ellos no sabía ni siquiera el plantel o el centro de trabajo donde estaba escrito, y una persona más que se dijo trabajar aquí en las oficinas ni siquiera sabía cómo se llama esta sala de juntas en la que estamos ahorita actualmente. Estas 7 personas también van a ser dadas de baja. 7 personas que se presentaron por su cheque pero no justificaron su permanencia, lo cual definitivamente no podemos decir que está mal,
pues todo lo contrario, ¿no? Te están pagando un sueldo por algo que no estás haciendo. Es más, ni siquiera, dice el secretario, ni siquiera sabían cómo se llamaba esta sala de juntas donde estábamos. Pues obviamente que no trabajan ahí. Por lo tanto, pues serán dados de baja. Y hay 189 personas en segunda etapa de verificación. ¿Qué significa esto? Se presentaron aquí, nos aportan datos de que están trabajando en algún centro laboral, pero el plantilleo no los encontró la primera vez. Vamos a hacer una segunda verificación para revisar si efectivamente hay tarjetas de chequeo, hay permanencia de ellos, su director los conoce, porque en el plantilleo inicial estas 189 personas no fueron localizadas. Y como se están acercando y nos aportan datos, nuestra obligación es ir a hacer una segunda verificación, porque así como queremos limpiar la Secretaría de Educación de todos estos vicios, lo tenemos que hacer también, pero con pleno respeto a los derechos laborales de todos. Entonces, estas 189 personas, vamos a iniciar una segunda verificación y el resultado de ellas, pues se las daremos a conocer en una siguiente emisión de información. 189 personas que no pasaron este primer filtro. Es decir, hay dudas y van a investigar más a fondo para no regarla y dar de baja a quienes se tenga que dar, y los que no, pues tendrá que corregirse, porque sí, ya sabemos que se han cometido errores en este replantilleo y han sido llamados compañeros que simplemente se cambiaron de escuela y que pues siguen apareciendo en ambos lados, pero sí están trabajando en otros. Entonces, pues me parece bien que se haga una investigación más a fondo. De ahí encontramos, hoy sí, con todas sus palabras, 9 aviadores. Nadie los conoce, nadie sabe quiénes son, nadie sabe nada de ellos. Igual se va a proceder a darlos de baja y hacer su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para proceder de acuerdo a la ley. Bien, ahora ya estamos hablando de La Laguna. 9 aviadores que nadie los conoce, nadie sabe quiénes son, no conocen sus rostros, y estos serán dados de baja. También se encontraron 12 personas que van a pasar a una segunda etapa de verificación, se presentan a cobrar su cheque, aportan algunos datos laborales, pero el plantilleo no los encontró en la primera revisión. Vamos a platicar con sus directivos para que nos digan si efectivamente estas personas se encuentran laborando, qué funciones realizan, y daremos cuenta de ello en una segunda emisión. 12 personas que no pasaron el primer filtro, que hay dudas y habrá una investigación más a fondo, así como en el estado de Durango, lo mismo estará ocurriendo en La Laguna. Y no se vayan del video, porque vienen cosas sumamente interesantes. En La Laguna encontramos 4 defunciones, también en el mismo esquema. 3 no tenían mayor problema, por algún error interno de la Secretaría siguieron saliendo los cheques o los pagos, pero nadie los cobró. Eso ya se le giró instrucciones a Recursos Humanos para que los dé de baja, pero sí hay un caso de una persona que sospechamos que por varios años alguien o algunas personas estuvieron cobrando su cheque, aún ya fallecida la persona. Fíjense bien esto que acaba de decir el secretario de Educación. Hay 4 defunciones que se detectaron, de 3 siguieron saliendo cheques, pero nadie los cobró. Ahí está, ese no hay mayor problema. Así como ocurrió en Durango, también lo mismo en La Laguna. Solamente hay una persona que, falleciendo el titular, siguieron cobrando, y esto ha venido ocurriendo por años. Yo entiendo que desde que una persona fallece hasta que tú vas y avisas porque quieres cobrar los seguros de vida en Secretaría, hasta ese momento te dan de baja. En ese momento ellos se enteran que tú falleciste, porque tus familiares son los que van y piden que les paguen el seguro de vida. Y ese periodo les lleva más o menos un año. Si ya estamos hablando de años en plural, pues quiere decir que alguien sabía perfectamente que había fallecido y aún así siguieron generándose los cheques. ¿Qué quiere decir esto? Pues que algo está funcionando mal al interior de la Secretaría y hay que corregirlo, hay que dar con ello y actuar en consecuencia. Hay 4 jubilados que también no tienen mayor problema. Estuvo saliendo su cheque por un error, nadie cobró estos dineros, se va a proceder a darlos de baja.
Hubo un error más de la Secretaría, en este caso allá en La Laguna, porque estamos hablando de La Laguna, 4 jubilados, salieron los cheques, nadie los cobró, no pasa absolutamente nada. Y 169 personas con permanencia justificada. Son personas que plenamente nos justificaron su lugar donde trabajan. Estos fueron algunos errores que tuvimos en el plantilleo, también lo tengo que decir. Nos faltó, por ejemplo, la escuela 18 de marzo en uno de sus turnos, porque no se la brincó las personas que realizaron el plantilleo. Nos faltaron 1 o 2 preparatorias. Se citaron a estas personas y justificaron plenamente su permanencia. 169 personas que justifican a plenitud su permanencia, su cobro en la Secretaría de Educación del Estado de Durango, así es que, pues, muy bien por ellos. Encontramos una cédula falsa, ya habíamos publicitado esto, dado a conocer ante ustedes. Esta persona se le citó y procedimos inmediatamente a darlo de baja. Presentó su renuncia, se le dio una opción, era un docente. Es doloroso porque todavía en un administrativo, en un intendente con un documento falso, no es lo correcto, pero el daño de alguien que no está preparado para estar dando clases. Imagínense que se den cuenta que el maestro de su hijo por años estuvo dando clases y resulta que no era profesionista. Es el caso que pasó con esta persona y ya fue dado de baja. Híjole, aquí sí, pues qué mal, ¿no? Aunque también se requirió de la colaboración de gente o del sindicato o de la secretaría para que un docente entrara a trabajar con documentos apócrifos, falsos. Se puede. Pues actualmente tú presentas un documento y llegando lo primero que hace la Secretaría es investigarte. Si no te investiga, pues es porque alguien te protegió y alguien no investigó, no hizo su chamba, o sí la hizo y por eso estás trabajando de esta manera. Y ponía de ejemplo ahí a los compañeros intendentes, que no es lo mismo un personal, aunque no debe de hacerse, que si un compañero PAE presenta un documento falso no es lo mismo que un docente, porque bueno, pues estás engañando con que tienes conocimientos y las aptitudes y capacidades necesarias y en realidad no las tienes. Y hay una situación penosa también. En la recaudación de rentas de La Laguna encontramos personal que estuvo sustrayendo, es decir, robando algunos cheques que no les correspondían. Eran cheques que a lo mejor de repente puede salir un pago de más de alguien que pidió permiso y en vez de regresarlo a la tesorería de gobierno se quedaban con él, o algunos bonos que llegaban para pagarse extraordinarios los sustraían para uso personal. Esto tuvieron que hacerlo necesariamente en contubernio con personal de la Secretaría de Educación en La Laguna. Ya están realizadas las denuncias respectivas y ya hay una serie de líneas de investigación al respecto de esto. Y esto, bueno, pues esto sí es de dar vergüenza, de dar pena ajena. Hubo robo de cheques por el personal de recaudación allá en La Laguna. Llegaban... pues a veces ya ves que cuando eres tú nuevo principalmente te llegan cheques pues de aguinaldos, partes proporcionales o bonos extras y ellos se quedaban con estos cheques, lo cual quiere decir que bueno, pues habrá que hacer una revisión a profundidad y que no nomás quede ahí, no, pues ya se lo robaron y pues ya. Sin embargo, sí tiene que hacerse una investigación a fondo, a profundidad, para que se logre dar con él o los responsables de esta situación tan penosa. También en la misma Laguna se realizaron 3 denuncias por venta de plazas. Está todo lo que nos pidió la autoridad y ya está realizada una orden de aprehensión. Se está buscando ya a uno de los responsables para poder dar con él. 3 denuncias por venta de plazas y ya hay una orden de aprehensión. Obviamente, seguimos diciendo, yo no sé si esta reflexión tú coincidas conmigo, tú que me estás viendo ahí en casita, pero para que se te venda una plaza tienen que participar más de una persona en esto, pues antes era alguien del sindicato, mira, yo te llevo, yo te presento, tú le pagas,
tienen que pasar por varios filtros para poderte ingresar con una plaza vendida. Hace falta una investigación más a fondo para, repito, volver a dar, mejor dicho, con el o los responsables de esta situación y actuar en consecuencia. En la ola de calor, lo comento rápido, Durango tiene varios climas al mismo tiempo. Yo les pediría que no pensemos nada más como capital. Durango también es la laguna, Durango también es la zona sierra y Durango también es la zona valle. Entonces no podemos tomar medidas iguales para todos. Vi con atención algunas personas que estaban solicitando el terminar las clases. No podemos hacer esto. Por ejemplo, un dato que a lo mejor no conocen. En la laguna, la mayoría de las escuelas tienen aire acondicionado. Ya lo checamos. Aire lavado. No podemos parar las clases. Sí, le dimos a todos los cuerpos directivos la facilidad de poder tomar las medidas que consideraran pertinentes. Se suspendió las actividades al aire libre en las escuelas donde no tuvieran condiciones, sobre todo pues que los rayos del sol les puedan pegar. Recomendamos la hidratación a los padres de familia, pero por ejemplo, en todas nuestras escuelas de la zona sierra no emitimos ninguna recomendación, porque ahí pues el clima es diferente. Entonces, no se suspenden las clases. Las clases continúan en el ciclo escolar de manera normal hasta que es 14 de... El último de clases, señor, es el día 7 de julio. Como último de clases, del 10 al 13 para entrega de boletas y graduaciones. Entonces, continuamos con clases normales hasta el 7 de julio. Sí, señor. Sí, y en la laguna estamos con mayor observación. Los directores de los planteles tienen en sus manos la facilidad de poder realizar alguna modificación que ellos consideren importante para proteger a los niños. Les doy un ejemplo. Hoy 2 jardines de niños nos solicitaron el permiso para recorrer su horario y salir un poco más temprano, cuestión que pudimos conceder. Aquí estamos ya en la parte de la sesión de preguntas y respuestas con los medios de comunicación que fueron invitados. Le preguntaban acerca de la onda de calor y bueno, pues dice que en Durango hay distintos climas y es correcto, efectivamente. En la laguna dice que todas las escuelas tienen clima y seguramente que sí será porque el calor es fuertísimo. Este año es el primero que sí está uno sudando en los salones, al menos en la capital del estado. En zona sierra es otro clima. Total, que dice que no se van a tomar de momento ninguna medida al respecto de este tema. En el caso de los aviadores, pues será lo que la Fiscalía Anticorrupción determine. Aclaro, no se han presentado las denuncias. Apenas estamos ahorita nosotros recopilando toda la información. Son trabajos arduos. Hay que ver desde cuándo. Habría que ver desde cuándo no se presentaron estas personas y todo ello, y ya será la autoridad la que defina si resarciendo el daño es suficiente, si dándolos de baja es suficiente o tendrán que recibir alguna pena corporal. Fíjense qué interesante, de los aviadores era el punto. No se han presentado las denuncias porque apenas se está reuniendo el expediente completo para llevarlo a donde corresponda. Entonces, bueno, pues esperemos que sí hagan bien la chamba y que de las otras sugerencias que yo aquí pensando en voz alta te las he dicho, pues ojalá que les tomaran en cuenta y se hiciera una investigación a profundidad. En tu primera pregunta, son varias las personas. Todavía estamos ahí en la parte de investigación. Lo que sí, Saúl, es que invariablemente tuvieron que haberlo hecho en contubernio Secretaría de Educación, Recaudación de Rentas. O sea, no se puede explicar que la pura recaudadora hubiese tomado los cheques si no es con la complacencia de la autoridad educativa. Entonces, esa parte está en investigación. Sí son varios cheques, porque eran de diferentes temas, de diferentes conceptos. Y pues en cuanto tengamos mayor información se las daremos a conocer como lo hemos hecho puntualmente. Y en el caso de los aviadores pues hay de todo, desde plazas chiquitas, plazas medianas. Entonces pues ahí podremos precisar con mayor detenimiento, con
con mayor objetividad una vez que sigamos avanzando en los asuntos del reordenamiento. Recuerden, Saúl, que solo estamos dando los hechos de 547 personas que fueron llamadas. Nos faltan todavía 800 y algo más que estas siguientes quincenas están siendo llamadas a que pasen a las oficinas a que expongan su verdad. Bueno, entonces dice que efectivamente que mínimamente hay contubernio entre recaudación de rentas y gente de la Secretaría, mínimamente. Por eso digo yo, efectivamente, esto no se puede hacer solos, tiene que haber contubernio, tiene que haber más de 2 personas involucradas en este asunto. Así es que ojalá que se haga la investigación, repito, y se actúe en consecuencia. Fíjense que hacía falta. Yo veo al personal de la Secretaría de Educación, me lo dicen en los pasillos, me lo dicen los maestros en los eventos, me lo dicen los trabajadores en las escuelas cuando salimos a visitar. Qué bueno que por fin se esté haciendo esto, ya estábamos hartos, qué bueno que estén limpiando. Creo yo que el verdadero trabajador de la Secretaría de Educación está de acuerdo y estaba ya cansado de ver rostros extraños a esta Secretaría cobrando y teniendo canonjías a los que no tienen derecho. Le preguntaban aquí sobre cómo está el ánimo en los trabajadores de la educación ahí en oficinas centrales y de los maestros, y esto es lo que decía, y sí, bueno, pues sí, en realidad pues nos da gusto que se esté trabajando y se esté saneando en la medida de lo posible la Secretaría de Educación del Estado de Durango. Esto pues le va a representar mucho beneficio, no solamente en la niñez, en lo administrativo. Falta cosas que corregir, que no se va a acabar, por supuesto, en una sola exhibición o en un solo momento de este replantilleo o plantilleo. Entonces, bueno, pues sí coincidimos con que nos parece bien que esto esté ocurriendo. Sí, no, y además el reordenamiento, esto nada más es una parte, estos 1,400. Todavía nos faltan las incapacidades totales y permanentes. Sospechamos que hay personas que de día están enfermas y en la tarde trabajan en otro lado. Entonces, la investigación del reordenamiento administrativo va a continuar y va a seguir encontrándose hallazgos durante todo el año. Bueno, antes me platican algunas personas que ya tienen muchos años trabajando en la docencia, que las ITP, las incapacidades totales y permanentes las andaban repartiendo ahí como si fueran caramelos, ¿no? ¿Quién quiere? Hombre, aquí tenemos muchas. Por eso se perdió la prestación de la ITP. Se perdió que bueno, pues ahora hay algo que la suple más o menos y que se llama incapacidad incapacitante e irreversible. Y además sospechan que hay muchos que la tienen, la ITP, y que pues en la mañana tienen ITP y en la tarde tienen otro trabajo. Entonces, bueno, sí es prerrogativa del ISSSTE llamarte a cuentas, revisar tu expediente y ver si te fue dada la ITP de manera correcta porque estás enfermo. Esto tiene que continuar permanentemente, no por una ocasión ya se corrigieron todos los vicios de la Secretaría. Lo que sí es que la intención de la autoridad es estar instaurando un sistema administrativo que nos permita tener mayor control sobre todas las personas que laboran en la propia Secretaría. Continuamos con lo mismo. El Sistema Estatal de Telesecundarias, ya se entregaron todos los documentos a la Secretaría de Hacienda para que nos pueda, incluso ya en el 2023, otorgar presupuesto de lo que cuesta este sistema desde la Federación. Es la primera etapa de la federalización. Esperemos seguir encontrando ese mismo diálogo, esa misma sensibilidad del gobierno federal y poder en los años subsecuentes, pues el que otras partes de la nómina estatal las puedan ir absorbiendo y las puedan federalizar, porque esto le daría un gran descanso a Durango para poder invertir dinero en obra pública, en hospitales, en propia educación, que la parte educativa pues también requiere gastos y a veces nos sentimos mermados porque la nómina es muy alta.
Justamente aquí nos dice el secretario de Educación que no solo con este primer momento de plantilleo se va a resolver o se van a dar con todos los problemas. Entonces, pues bueno, habrá pues otros momentos y otros hallazgos, por supuesto. Hace como unos 4 o 5 años hubo un convenio nacional muy importante. Ojalá lo pudieran ustedes a través del periodismo investigativo revisar. Hay un acuerdo CENTE, Secretaría de Educación Pública, donde se termina con los comisionados. Hoy los sindicatos por obligación trabajan a contraturno en sus actividades. Hay que decir las cosas como son. En algunos casos sí damos facilidades para que puedan realizar su función. No nos hagamos también o tratar de ponernos una venda, pensar que todo está totalmente limpio. Pero hoy en día los comisionados en el sindicato ya no son el problema de la Secretaría. Hay un acuerdo nacional donde la mayoría realiza sus labores a contraturno. Hay un acuerdo CENTE, Secretaría de Educación Pública, que dice que se acabaron los aviadores. Y efectivamente se acabaron, muchos de ellos trabajan en contraturno, aunque por otro lado dice, sí, damos facilidades, no podemos tapar el sol con un dedo. Pues claro, porque si no los secretarios generales pues no estarían comisionados, porque ellos claro que están comisionados, ni modo que estén trabajando en la tarde en su escuelita, ¿verdad? Entonces reconoce que por un lado no existen la figura de los comisionados, pero por el otro las facilidades a las personas que ellos creen conveniente y pertinente darles esa etiqueta. Hasta aquí la información, no sé qué piensas tú al respecto de todas estas declaraciones que da el secretario de Educación del Estado de Durango. Obviamente que la opinión aquí que verdaderamente cuenta es la tuya que me estás viendo ahí en casita. Te leo en los comentarios. Hasta aquí la información, yo soy Ricardo Ríos Contreras, nos escuchamos y nos vemos en la siguiente sección de noticias. Bye bye.